En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. Aquí comienza Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección que pretende que conozcamos todos los detalles, las historias, los entresijos de nuestra ciudad. Y cada lección magistral nos la da Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal estás? Encantada de acompañarte en estos paseos por Ávila, Robert. Estamos ahora, pues al lado de la última vecina que se incorporaba a la plaza, la estatua de Santa Teresa, que, llegaba hasta aquí en el 5º centenario. Así es, la vecina más ilustre, sin duda, de esta plaza, porque ella nació aquí, esta es su casa natal, donde nació un miércoles de Pasión, un 28 de marzo de 1515, y su padre, don Alonso de Cepeda, dejaba siempre constancia de los nacimientos de sus hijos en un libro. Y aquí nos dice, en el caso de Teresa, que nació a las 5 de la mañana, media hora más o menos, así que sabemos que estaba justo amaneciendo el día, despuntando el día, y es aquí donde precisamente nació. Invitamos a todos los que nos están viendo también a través de YouTube, porque se puede ver en todo el mundo, a que vengan aquí hasta la Plaza de la Santa. Pueden conocer, por supuesto, la iglesia, pero nosotros nos vamos a centrar en la fachada, que tiene elementos, pues como decimos, que lo vemos habitualmente, pero a lo mejor desconocemos el motivo. Bueno, es una fachada retablo, que es barroca, que fue construida en el solar que ocupaban lo que llamaban las Casas de la Moneda, que fue la casa natal de Teresa de Jesús. Las Casas de la Moneda, porque eran más de una, habían sido adquiridas por su padre, Alonso de Cepeda, y su primera esposa, Catalina del Peso, en el año 1505. Ella falleció 2 años después, quedando él viudo y con 2 hijos, y se volvió a casar en 1509 con la que es la madre de Teresa de Jesús, con doña Beatriz de Ahumada. Con ella tuvo, aparte de Teresa, otros 9 hermanos, en total 10 de ese segundo matrimonio. Y estas Casas de la Moneda son el solar que se utilizó a principios del siglo XVII para construir este conjunto conventual, lo que llamamos habitualmente la Santa. Si nos centramos, después hablaremos de la historia, pero si nos centramos un poquito en la fachada, vemos que, como decía, que es una especie de retablo de granito, que tiene un pórtico con 3 arcos de medio punto, con un frontón triangular, y los escudos que están íntimamente relacionados con Teresa de Jesús. Son 4 y luego uno principal, podríamos decir. Ese es el gran escudo aquí, el que llama más la atención, tanto en tamaño como en grandiosidad. Los otros 4 son los escudos de los apellidos Cepeda y Ahumada, de la familia, el del Carmelo, el de doctora de la Iglesia y el de Intendencia, porque ella es patrona de Intendencia, como viene aquí muy bien explicado en las placas, desde 1915. Y el importante, el que llama más la atención, es el escudo del conde duque de Olivares, de Gaspar, de Guzmán y Pimentel. Él era el valido de Felipe IV, un devoto absoluto de la figura de la Santa Madre. Y el motivo era personal, era algo completamente personal. Su madre, que se llamaba María Pimentel de Fonseca, había estado muy enferma en el año 1571. Era el momento en que Teresa de Jesús estaba en Salamanca. Ella era hija de los condes de Monterrey. Los condes hablan con Teresa de Jesús, le piden por favor que vaya a visitarla, que intente de alguna forma curarla, y lo que dispone la santa es que ella debe vestir el hábito de Santo Domingo durante 1 año. Ella cumple lo que la santa le indica y queda completamente curada. Eso hace que el conde duque de Olivares, que su hijo, cuando nace, oye eso, ese prodigio, que él está vivo gracias a que su madre se salvó en esas circunstancias, y es un gran devoto de Teresa de Jesús. Tanto es así que se dice que él llegó a poseer la reliquia del corazón de la santa. Claro, llega el momento, y es volver otra vez a la historia de las Casas de la Moneda, y cuando el padre de Teresa de Jesús las compró. Al morir el padre de Teresa de Jesús, que fue en 1543, en diciembre, se abre el testamento y se encuentran que él está completamente arruinado, está completamente acosado por acreedores, y bueno, los hijos de las 2 estirpes, de los 2 matrimonios, deben decidir cómo se reparte la herencia, sobre todo porque hay una serie de deudas muy importantes a las que responder.
Y no está claro, cuando compran esta casa con la primera mujer, no está claro de quién es el dinero, si el dinero es de don Alonso, si es de su primera esposa, doña Catalina, o si es de ambos. Y esto es fundamental para saber a la hora de repartir, digamos, las deudas, la parte que está embargada y la que no. Hay un pleito larguísimo, muy doloroso para la santa, muy conocido en Ávila, pues de algo pues un tanto de vergüenza o oprobio social en el momento, que al final lleva a que efectivamente se haga el reparto, se enajenen los bienes y la casa ya deja de pertenecer a la familia. La habían comprado por 90.000 maravedíes, que además consta en lo que les valió. Escrito. Está en la escritura, efectivamente, a un canónigo segoviano llamado Rodrigo Blázquez. Bueno, la casa ya deja de pertenecer a la familia y la primera fundación de los Carmelitas Descalzos, esta famosa de Duruelo, de 1568, había tenido una serie de periplos, había pasado a Mancera. En 1600 había venido aquí a Ávila, a distintos lugares, y en 1629 se le ocurre al obispo, el obispo de entonces, que se llamaba Francisco Márquez Gaceta, se le ocurre, ¿por qué no?, comprar este solar, construir aquí. Entonces él lo compra. La primera piedra se pone el 15 de octubre de 1630 y se entera el conde duque de Olivares. Pero bueno, ¿cómo yo voy a no estar como patrono con lo que quiero? Claro. Entonces habla con el obispo, consigue, imagino que insistiéndole de una forma muy perseverante, que firmen una escritura de que le ceda el patronato. En 1631, ya iniciados los trabajos, se lo cede y el conjunto conventual queda completamente ya finalizado y ya inaugurado otro 15 de octubre de 1636. Recordamos los arquitectos, los dos importantes que participaron aquí, por una parte un fraile, Fray Alonso de San José, y Juan Gómez de la Mora, que pues uno la fachada y el otro el conjunto conventual, fueron los que realizaron las trazas. Aquí esta es más o menos la historia. Son nombres y fechas, sobre todo el 15 de octubre, patrona de Intendencia, por eso también procesiona los cadetes de Intendencia, normalmente llegados desde Zaragoza, alrededor de la Santa el 15 de octubre, y luego también otro último detalle para terminar en este lugar. Si miramos la ubicación de la iglesia, la orientación, mejor dicho, no corresponde a las normas litúrgicas, casi todas, o todas mejor dicho, tienen la puerta mirando al oeste, y en este caso no. ¿Por qué? Para respetar sobre todo la casa, el lugar donde nació, la habitación donde nació Santa Teresa de Jesús, que todo estuviera alrededor de él y no respetando, salvando esa norma litúrgica. Eso es, además lo tuvieron muy presente, eso en mente desde el principio, porque hay una placa que está por la parte del museo en latín, que es pues de ese comienzo del siglo XVII, que explica que efectivamente es el lugar donde nació, donde fue criada piadosamente Teresa de Jesús. Es algo muy interesante el tenerlo presente. Pues nos vamos a ir no muy lejos de aquí, a la fachada, a ver si le suena, de Santa Escolástica. Pues seguro que se sitúan y a través del cristal que tenemos a la espalda está la Santa, el convento de la Santa, y aquí también está la parte posterior de la Academia de Intendencia, lo que todos conocemos como Academia de Intendencia, ahora Archivo General Militar. Sonsoles. Bueno, pues estamos en una zona que era la parroquia de Teresa de Jesús. Aquí estaba la iglesia de Santo Domingo, que era su parroquia, y era una de las calles principales de la ciudad de Ávila en la época, cuando compró la casa su padre. Y entre otras cosas por el edificio este, del que desgraciadamente solamente queda esta portada bellísima, gótica, que es lo que conocemos ahora como Santa Escolástica, el hospital de Santa Escolástica, que se llamó también Hospital de las Cadenas, porque tenía cadenas aquí en la fachada. Esta portada preciosa es de 1506, de los maestros de cantería Vicente del Canto y Pedro de Viniegra, que fueron también los autores de una escalera que había dentro aquí de este hospital. Pero si nos retrotraemos un poquito más, recordaremos la época en la que no era hospital, porque fue convento. Esto fue un monasterio cisterciense de monjas bernardas que se fundó hacia 1425 por parte de Juan Sánchez, un arcediano de Arévalo. El problema que hubo aquí es que con los distintos años, con el paso de los años, el convento cayó en decadencia, había pocas monjas, y Alonso Carrillo de Albornoz, el obispo de Ávila, a los pocos años de llegar a la sede episcopal de Ávila, que él llegó en 1496, pues en 1502 decretó, con el apoyo del Papa, no con el apoyo de la sociedad abulense, pero sí con el del Papa, el que las monjas cistercienses de aquí
se unieran a las de San Millán y se fueran todas al convento de Santa Ana, porque los 3 conventos eran de la misma orden. Así que desaparecieron los de San Millán y el de Santa Escolástica y se fusionaron en el de Santa Ana. Eso hizo que hubiera que pensar en otro uso para el edificio, y es cuando, a principios del siglo XVI, se decide que se dedique a hospital. El Hospital de Santa Escolástica, fundado por un deán de la catedral, que se llamaba Pedro López de Calatayud. Por lo que se ve en la documentación, por lo que se mantiene, era inmenso, 2 plantas, incluso decían que podía tener 3, la enfermería, estaba, bueno, pues lo que se ve, muchos metros cuadrados dedicados a la asistencia. Es que no era solo hospital en el sentido que nosotros podemos considerar, que es la asistencia a enfermos, sino que también tenía una parte social muy importante. Atendía a niños expósitos, que en aquella época lo llamaban niños echados. Y después, cuando ya falleció este fundador primero del hospital, su sobrino, que se llamaba Juan López de Calatayud, un nombre muy parecido al de él, que él era, en ese caso, racionero de la Catedral de Ávila, decidió incluso aumentar la parte asistencial del hospital con la atención a pobres, de tal manera que todos los viernes, él instituyó de forma perpetua, que todos los viernes se dieran 100 reales a 100 pobres. Había una placa, según se cuenta, ha quedado memoria de la placa, pero no la placa en sí, mencionaban aquí la labor de fundadores y de benefactores de estos 2 personajes eclesiásticos vinculados con la Catedral de Ávila. Y para terminar, están viendo, bueno, pues lo que se puso hace muy poco, en el 2014, gracias al Club Rotario, un poco rehabilitación de esta portada y lo que pueden ver todos los visitantes. Eso es, la verdad que el Club Rotario ha hecho una gran labor, poner en valor este resto que desgraciadamente es muy poco, como tú muy bien decías, para lo magnífico que fue el complejo, pero tengamos en cuenta que el golpe de gracia se dio en 1792, cuando de los 5 hospitales que quedaban en Ávila se reunificaron, auspiciados por Juan Meléndez Valdés, que fue una figura clave en la historia de finales del siglo XVIII en España, y se unificaron los 5 hospitales en lo que era el Hospital de la Misericordia, actualmente la residencia Santa Teresa Jornet. Ese fue el momento del fin, del ocaso de una institución que llevaba siglos pues beneficiando a la ciudadanía abulense. Y es que hay mucho que contar, muchos hospitales, muchos sitios para asistir, luego están los patronatos, las hermandades que también realizaban esa asistencia, los entierros, mucho que contar. Sonsoles Sánchez Reyes, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros, ya te digo que se me hace siempre corto. Pues eso esperemos que también les ocurra a todos ustedes. Hasta la próxima. Está en Ávila, ¿pero por qué? En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. Bueno, pues más cosas conocemos de nuestra patrona de la Santa, pero también de Santa Escolástica, esa portada rehabilitada y que luce de esa manera gracias a la labor también del Club Rotary Ávila. Como ven, bueno, pues de la mano de nuestro compañero Roberto Ponce de Sonsoles Sánchez Reyes nos siguen descubriendo y nos siguen sorprendiendo. Volverán ellos en 15 días y a ver esta vez con qué cosa nos vuelven a sorprender o con qué monumento, con qué leyenda, con qué historia de nuestra ciudad seguimos aprendiendo. Nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta continuamos nuestro siguiente protagonista, a la Universidad Católica de Ávila.